el problema 1 nos dicen que escribamos la reacción del acetileno con hidrógeno para dar etano. Es decir, que tendríamos C2H2, que es el acetileno o el etino, más hidrógeno para dar etano, y el etano es C2H6. Ajustar la reacción sería así. Luego nos dicen que calculemos la variación de entalpía de esta reacción sabiendo las entalpías de combustión del acetileno, del etano y la entalpía de formación del agua. Es decir, que nos dicen que la combustión del acetileno para dar CO2 más agua con oxígeno, porque toda combustión es con oxígeno, ajustamos 2 y esto nos quedaría entonces 5 medios de oxígeno. Y nos dice que la entalpía de combustión es menos 1301,1 kilojulios por mol. Nos dan también la entalpía de combustión del etano, C2H6 más oxígeno para dar CO2 más H2O, ajustada la reacción 2, 3, y entonces aquí tendríamos 7 medios de oxígeno, siendo la entalpía de combustión menos 1560 kilojulios por mol. Y nos da la entalpía de formación del agua, hidrógeno más oxígeno para dar agua, 1 medio de oxígeno, siendo la entalpía de formación del agua menos 285,8 kilojulios por mol. Y nos piden la entalpía de la reacción incógnita A. Vamos a llamarle A esa reacción, B, C y D. Si nos fijamos en la reacción incógnita, el acetileno está en el primer miembro multiplicado por 1 y lo tenemos en la reacción B. Entonces, la reacción A será por un lado igual a la B. Luego tenemos el etano en el segundo miembro multiplicado por 1. En las reacciones que nos dan la tenemos en la C multiplicado por 1, pero en un miembro contrario. Entonces será menos C. En la incógnita tenemos el hidrógeno en el primer miembro multiplicado por 2, que lo tenemos en la reacción D, pero solo está multiplicado por 1, entonces será más 2D. Vamos a poner las reacciones ahora, entonces será C2H2 más 5 medios de oxígeno para dar 2 de CO2 más H2O, siendo la entalpía menos 1301,1 kilojulios por mol. Como la B la cambiamos de signo, lo que hacemos es que cambiamos los reactivos a productos y los productos a reactivos. Entonces tendremos 2 de CO2 más 3 de H2O para dar C2H6 más 7 medios de oxígeno. Y entonces la entalpía nos cambia de signo y será 1560 kilojulios por mol. Y la D la multiplicamos por 2, entonces 2 de hidrógeno más oxígeno para dar 2 de agua. Entonces su entalpía la multiplicamos por 2. 2 por menos 285,8 kilojulios por mol. Sumamos, si nos fijamos, el CO2 se nos va con el CO2, 2 y 1, 3 se nos va con el agua, 5 medios más 1, 7 medios, que se nos va con los 7 medios de oxígeno. Y nos queda C2H2 más 2 de hidrógeno para dar C2H6, que es la ecuación incógnita. Entonces ya el incremento de H de la reacción es la suma de las entalpías que tenemos arriba y nos da menos 312,7 kilojulios por mol. En el apartado C nos piden cuánta energía se pondrán en juego cuando se hacen reaccionar 10 gramos de hidrógeno con 2 moles de acetileno en condiciones estándar. Para ello tenemos que tener en cuenta que 10 gramos de hidrógeno son, si un mol son 2 gramos, son 5 moles de hidrógeno. Y si nos fijamos en la reacción, un mol de acetileno reacciona con 2 de hidrógeno. Como en el problema nos dicen que tenemos
2 moles de acetileno. 2 moles de acetileno reaccionarían con 4 de hidrógeno, es decir, que nos sobraría hidrógeno y el reactivo limitante sería el acetileno. Entonces, 2 moles de acetileno, hacemos todos los cálculos con el reactivo limitante, por menos 312,7 kilojulios que se desprende por un mol. Esto sería menos 625,4 kilojulios. Es la energía que se desprende con 2 moles de acetileno.